Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Empezamos el Al Carajo 29 de este año 2022, temporada número 13, con muchos destinos posibles para la construcción de la contraagenda informativa latinoamericana. Tengo el mapa y tengo la lapicera. Brasil, México, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela. En el plano político, Perú para la música y la comida. Rosario Tijeras, la novela colombiana para la literatura, nuestro clásico en esta temporada. Hay historia con Juan Francisco Martínez Pería, revisitando los sucesos y los nombres que construyeron nuestra identidad y nuestra historia y nuestro linaje de rebeldía en la región. La saludo a Mavi Sosa, todavía fuera de micrófono, que está para compartir el programa desde los contenidos culturales. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Proponemos este nuevo viaje semanal. Este programa lo hacemos, lo producimos y lo compartimos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y en red, en la construcción colectiva, lo distribuimos para su retransmisión en 50 emisoras comunitarias, cooperativas, populares, campesinas, también radios públicas y radios universitarias, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en distintos puntos de la Argentina, y también estamos en las plataformas. Tenemos un canal de YouTube donde subimos cada una de las emisiones de esta temporada, y también está toda la audioteca de contenidos de las temporadas anteriores. Vamos a empezar con los títulos y el desarrollo informativo, país por país y región por región, y luego seguimos la línea de puntos que acabo de trazar en este planiferio recortado en América Latina y el Caribe, que es el territorio que nos ocupa, que nos preocupa y que nos identifica. Twitter, Facebook, Instagram, en las redes sociales, maneras de comunicación con el programa. Gracias por quedarse escuchando un rato. Ojalá que durante los próximos casi 60 minutos que dura este evento radiofónico, empezamos ya a recorrer la cintura cósmica del sur. Ya a la información. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Brasil, condenan asesinato del líder indígena del Mato Grosso. La víctima es Victorino Sánchez, integrante de la comunidad guaraní Kiowa, quien fue atacado a tiros por un grupo de desconocidos, falleciendo posteriormente en el hospital al que fue trasladado como producto de sus graves heridas. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad de Amambai, en una región del sur de Brasil, atravesada por conflictos territoriales entre campesinos y agroempresarios.
Sánchez, muerto en este atentado, había sobrevivido a un tiroteo anterior en su contra, que fue perpetrado el 2 de agosto pasado, y venía denunciando la violencia ejercida contra las comunidades. El Consejo Indígena Misionero de Mato Grosso do Sul denunció que esta nueva masacre es responsabilidad del gobierno nacional de Jair Bolsonaro. Acusan al presidente por su política de prohibición de las demarcaciones de territorios indígenas y por su decisión de desconocer las reservas ya establecidas, lo que le dio paso a más de 1.300 invasiones violentas de tierras de pueblos originarios solo en el 2021, más otra gran cantidad aún no relevada en lo que va del 2022. Al carajo. En México, entregan la llave de la ciudad a la familia de Julian Assange. El reconocimiento fue realizado por la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, perteneciente a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. La titular del Poder Ejecutivo de Ciudad de México fundamentó la entrega en que Assange representa la verdad y la libertad de expresión. A su vez, destacó que se trató de un acto simbólico en apoyo al pedido por la libertad del periodista australiano que enfrenta un juicio en Estados Unidos por haber develado actos de espionaje de ese país en terceros países. Además de la llave de la ciudad, la alcaldesa le hizo entrega al padre y al hermano del fundador de Wikileaks el pergamino de huésped distinguido. Este apoyo del gobierno capitalino a Assange se sumó y se puso en línea al accionar del gobierno nacional que convocó al Senado a una sesión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político en México para el periodista perseguido. Al carajo. En Paraguay, los camioneros intensifican las protestas por el precio de los combustibles. Gremios de choferes y transportistas de todo el país convocaron movilizaciones, actos y cortes de ruta rotativos en demanda de una respuesta favorable por parte del gobierno. El reclamo al presidente Mario Abdo es por los aumentos indiscriminados del costo de las naftas. Denuncian especulación por parte de las empresas y de las distribuidoras ante la pasividad y complicidad del Poder Ejecutivo, ocasionando un aumento de los costos operativos que terminan trasladándose a la inflación y a los precios de la economía en general. El pedido de los camioneros es por una reducción del equivalente de 22 centavos de dólar para el diésel tipo 3 y para la nafta de 93 octanos. A la espera de su cumplimiento, las protestas se hicieron sentir fuertemente en localidades del interior paraguayo como Tobatí, Cacupé, Itauá, Capiatá, Ñemby y Paraguarí, y también en el centro de la capital, Asunción, con masivas movilizaciones e interrupciones del tránsito. Al carajo. En Colombia, investigarán crímenes contra comunidades afro e indígenas cometidos durante el conflicto armado. El proceso estará a cargo de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la llamada Sala de Reconocimiento de Verdad. El caso se denomina Crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos e investigará, juzgará y sancionará los hechos cometidos por las FARC-EP y también por miembros de la fuerza pública, el ejército y agentes del Estado Nacional en contra de miembros de pueblos originarios y afrocolombianos. El juicio se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes resaltaron que las múltiples violencias ejercidas en su contra están acentuadas por el racismo y la discriminación y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual. Los informes entregados dan cuenta de relatos sobre crímenes y hechos victimizantes, como el asesinato de líderes, lideresas y autoridades comunitarias, el desplazamiento forzado de su territorio ancestral y colectivo, la destrucción de los procesos organizativos y de gobierno propio, la profanación de sitios sagrados y la destrucción de ecosistemas, entre otras acciones. En la apertura de las audiencias habló la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, Belkis Izquierdo. Se identifica que algunos miembros de la fuerza pública y en alianzas con grupos paramilitares ejercían vigilancia, observación y regulación permanente de la vida social bajo una lógica de discriminación contra insurgentes en la que se señalaban a miembros de los pueblos étnicos de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Algunas prácticas sociales, culturales y espirituales de las comunidades tuvieron objeto de control por parte de la fuerza pública. Este caso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes resaltaron
que las múltiples violencias a las que han sido sometidos los pueblos y los territorios étnicos están acentuadas por el racismo y la discriminación y les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Sumamos ahora a Juan Francisco Martínez Pería al aire de este capítulo 29, temporada 13 de Al Carajo. Vamos a hablar de la Revolución Libertadora, así llamada por quienes protagonizaron ese golpe de Estado, ese golpe militar que interrumpió la democracia en la República Argentina, y lo vamos a poner como siempre hacemos en plano latinoamericano. Juan es docente e investigador, integrante del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y tenemos el gusto de que comparta con nosotros todas las semanas el programa. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido. Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una gran alegría estar presente nuevamente en el programa y un saludo para vos y para toda la audiencia. Viste que tuve un frenazo mientras presentaba porque llamarle revolución y libertadora a un golpe de Estado es una contradicción en sí misma, pero así se autodenominaron estos generales. Exactamente, esta es la autodenominada Revolución Libertadora, también conocida como Revolución Fusiladora. Del otro lado de la biblioteca, uno de los eventos más trágicos de la historia argentina y de la historia latinoamericana, ¿no? Ese golpe de Estado que terminó con la segunda presidencia de Perón y que abrió un periodo muy luctuoso, muy conflictivo y que debe marcarse, como vos decías, Pablo, en una mirada más amplia, ¿no? de golpe de Estado, el golpe de Estado que sufrió Vargas, el golpe de Estado que sufrió Arbenz justo un año antes, en 1954, también el golpe de Estado de Batista en Cuba, ¿no? En el 52, los golpes de Estado que se van a vivir en la década del 60, en el 64 en Bolivia, en el 64 en Brasil, ¿no? Contra el gobierno de Paz Extensoro y de Goulart en Brasil en el 64, ¿no? Y una larga saga de trágicos golpes de Estado de América Latina en el siglo XX, y no solamente en el siglo XX, sino también en la historia más reciente de golpes de Estado, ¿no? Perón empieza su trayectoria en el poder en el 43, pero como presidente llega al poder en el 46 y junto con Evita y con un enorme movimiento obrero organizado impulsa un gran cambio social y político que muchos incluso lo han visto como una verdadera revolución nacional y social, ¿no? Construyendo un estado de bienestar como nunca hubo en la región, con un proceso de industrialización muy profunda, con una amplia distribución de la riqueza y además con posiciones antiimperialistas importantes y con la formulación de la tercera posición, ¿no? El peronismo implicó un gigantesco cambio en Argentina y tuvo una influencia latinoamericana importante y tuvo una disputa importante primero con Inglaterra y después con Estados Unidos, asumiendo posiciones soberanas, fuertemente soberanas,
y con una política y un discurso fuertemente antioligárquico, ¿no? El peronismo generó un movimiento popular, nacional y popular enorme, y generó un rechazo muy, muy grande de parte de la oligarquía tradicional terrateniente, a la cual un poco al principio y después con el tiempo se fueron sumando otros sectores sociales, sobre todo sectores medios, ¿no? Que se fueron sumando a posiciones antiperonistas, y también a esto hay que sumarles una confluencia trágica entre la derecha, ¿no? Y los partidos tradicionales y la izquierda, ¿no? La izquierda tradicional que tempranamente vio a la emergencia del peronismo como un movimiento fascista, ¿no? Una enorme incomprensión de lo popular, de lo latinoamericano, porque el origen de estas izquierdas estuvo muy marcado por lecturas muy eurocéntricas y que no tendían a comprender los fenómenos nacional populares en América Latina, ¿no? El peronismo generó cambios muy, muy profundos, como decíamos, una ampliación, un proceso de democratización social muy importante, pero también un proceso de democratización política importante, empoderando a los sectores populares y sobre todo otorgando el derecho al voto femenino, ¿no? Y un rol muy importante de las mujeres a partir encabezado por Evita, pero no solamente por Evita, que fue vanguardia en la región, ¿no? Y que quiero subrayar también, como decía antes, el rol de Perón en América Latina, con un fuerte discurso latinoamericanista, intentando acercarse a otros presidentes, ¿no? Como Vargas en Brasil, como Ibáñez en Chile, desarrollando una política de unidad regional y también esta política de tercera posición que implicaba no estar alineado ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, que obviamente estando en la región en realidad era una posición antinorteamericana y que le costó mucha presión de parte de Estados Unidos, y que además fue muy pionera porque después, a partir de la conferencia de Bandung de 1955 y particularmente la conferencia de Belgrado en 1961, va a derivar en la formulación del movimiento no alineado, ¿no? Y Perón, de alguna manera, él mismo lo decía, fue el que puso los cimientos de ese movimiento, ¿no? Ahora, este cambio tan radical y tan antioligárquico generó una reacción tremenda de parte de los poderes concentrados, de los medios hegemónicos, de los sectores intelectuales. La mayoría de la intelectualidad trágicamente fue antiperonista, tanto derecha como izquierda, y sobre todo también de sectores de las Fuerzas Armadas, particularmente la Marina, que fue profundamente antiperonista. Y el golpe del 55 hay que entenderlo en un proceso de radicalización de la oposición antiperonista, que ya empieza tempranamente con el intento de golpe de Estado de 1951, continúa con un atentado en la Plaza de Mayo en el cual se ponen bombas en la Plaza de Mayo en 1953, y un acontecimiento enormemente trágico, poco recordado en Argentina y mucho más olvidado en América Latina, que es los bombardeos de Plaza de Mayo de junio de 1955, un acontecimiento comparable a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿no? Pero incluso más luctuoso en el sentido de que se bombardeó a población civil que estaba en la plaza, que dejó cientos, casi más de mil heridos y cientos de muertos, más de 300 muertos, y que intentó asesinar a Perón y, bueno, fracasó. Después de eso, en septiembre, porque por eso estamos recuperando esta efeméride, en septiembre comienza lo que se autodefinió a sí mismo como la Revolución Libertadora, ¿no? Entendiendo que Perón era un líder nazi, que lo que había en el país era una dictadura nazi, fascista, franquista, y etcétera, etcétera. Y ese golpe, bueno, con mucha violencia, sobre todo un golpe orquestado en gran medida por la Marina y parte del ejército, liderada inicialmente por Eduardo Lonardi y dos figuras más, Pedro Eugenio Lamburu y el almirante Isaac Rojas, van a partir de un uso de violencia totalmente desmedido y una amenaza de la violencia desmedida, finalmente derrocar a Perón. Perón planteaba que estaba haciendo una revolución, que era el líder de una revolución, pero él entendía que había dos formas de hacer una revolución. Él siempre decía que se podía hacer de dos maneras, una revolución con sangre o con tiempo. Y él entendía que la revolución que estaba haciendo era una revolución pacífica y que frente a esta amenaza, no solamente amenaza, del uso de la violencia genocida, como estamos viendo, Perón decide renunciar y exiliarse primero en Paraguay, con la famosa cañonera paraguaya, entendiendo que de esa manera era la única forma de evitar una guerra civil, ¿no? Esto derivó en un proceso de resistencia inmediata, ¿no? Hay como un mito de que el peronismo no resistió inicialmente al golpe del 55, lo cual es falso, pero debido a la renuncia de Perón y debido a otros motivos, finalmente el golpe logra imponerse y el gobierno dictatorial, autodenominado Revolución Libertadora, va a gobernar del 55 al 58. Ahora, es importante distinguir dos momentos de esa autodenominada Revolución Libertadora. Un momento inicial, hegemonizado por sectores nacionalistas católicos, liderado por Eduardo Lonardi,
que eran antiperonistas, pero que algunas de las cosas que el peronismo tenía, sobre todo ciertos elementos católicos y sobre todo ciertos elementos nacionalistas, no le parecían tan disruptivos. Recordemos que a partir del 54 y en el 55 Perón se pelea con la Iglesia, entonces estos sectores entienden que esa pelea con la Iglesia, se ponen del lado de la Iglesia, ¿no? Básicamente, y entienden que Perón es una figura dictatorial, entienden que Perón es un líder demagogo y que Perón es un líder corrupto, además, ¿no? Estas acusaciones, viste, Pablo, que hoy por hoy es muy común hablar de lawfare, etcétera, etcétera. Lawfare hubo toda la vida en América Latina, no se llamaba de esa forma, pero persecución a líderes populares y acusaciones de corrupción hubo toda la vida, incluso en la Argentina, en el primer golpe de Estado de 1930, el primer golpe de Estado del siglo XX, Hipólito Yrigoyen fue acusado de ser corrupto y le saquearon la casa, que no encontraron absolutamente nada, ¿no? Y hoy por hoy nadie asocia a Hipólito Yrigoyen con corrupción, ¿no? Pero esas acusaciones de corrupción que hemos visto y vemos en vivo hoy a Cristina Fernández de Kirchner, a Lula da Silva, ¿no? Y a tantos líderes y lideresas de América Latina existieron desde siempre, fue una de las grandes acusaciones, y también acusarlos de ser líderes dictatoriales, ¿no? También esto es algo, a pesar de que Perón se cansó de ganar las elecciones y cada vez por más votos, y a pesar de que Chávez ganó todas las elecciones, salvo una, todas las elecciones que se presentó, y una que era un referéndum constitucional, siempre fueron acusados los líderes populares fueron acusados de lo mismo, ¿no? De ser dictaduras y autoritarias, etcétera, etcétera, lo cual es obviamente un disparate. El golpe del 55, decíamos, la primera etapa está liderada por Lonardi, que implica un antiperonismo, podemos decir, menos duro, un poco más tibio, pero ese antiperonismo un poco más tibio entre comillas, dura muy poco, ¿no? Ya en noviembre hay una suerte de golpe dentro del golpe y asume las posiciones más radicalizadas, más furibundamente antiperonistas, y Pedro Eugenio Aramburu pasa a ser el presidente de facto, acompañado por otro vicepresidente de facto que es Isaac Rojas. Ahí empieza la etapa de un antiperonismo absolutamente violento, radicalizado, y que toma medidas de persecución política absoluta, ¿no? La más famosa de todas, que tal vez la audiencia fuera de la Argentina no conoce, es un decreto que se conoce como el 41-61 del 56, que implicó la prohibición absoluta de toda mención a Perón, Evita Perón, justicialismo, cantar la marcha, los símbolos, el escudo, cualquier cosa que implicase, que tuviese algo que ver con el peronismo, pasó a estar absolutamente prohibido, ¿no? Entonces acá lo que hay es una búsqueda de desterrar absolutamente el peronismo de la política y de la cultura política argentina, ¿no? Asumiendo, ellos buscaban legitimar esto, ¿no? Apelando a las leyes antifascistas y antinazis que se habían hecho en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, asimilando el peronismo con el fascismo y el nazismo, que claramente no tenían nada que ver uno con el otro. Esta política fue una política absolutamente represiva, fue de la mano con la disolución del Partido Peronista, la intervención de la CGT. Vos fijate, Pablo, los tipos intervienen en la CGT y mandan a un marino que se llamaba Patrón Laplacet, de apellido. O sea, vos fíjate que hasta en esos símbolos estuvieron, ¿no?, muy duchos. Obviamente la disolución de la Fundación Eva Perón, todo lo que tenía que ver con la política de distribución de la riqueza y de justicia social de la Fundación Eva Perón y por supuesto, también toda la política de justicia social del peronismo. Obviamente una política fuertemente antipopular en términos económicos, un plan vinculado con el FMI. De hecho, la Argentina no estaba en el FMI ni en el Banco Mundial y pasa a estar a partir de la revolución autodenominada libertadora. Otra cosa realmente trágica y espeluznante que hacen es el secuestro y desaparición del cuerpo de Eva Perón. Recordémosle a la audiencia que Eva Perón había fallecido en el 52 y estaba, digamos, en un altar en la CGT. Bueno, los tipos roban el cuerpo, secuestran el cuerpo y lo mantienen desaparecido durante casi 2 décadas. Decimos además, bueno, obviamente encarcelamientos masivos de líderes sindicales y líderes políticos peronistas. Obviamente a Perón se le acusa de todo lo que se te ocurra y tiene montones de juicios en su contra, confiscación de bienes. Otra cosa que se hace es un asalto a todas las instituciones en las cuales el peronismo tenía algún tipo de hegemonía. Por ejemplo, las universidades son intervenidas, se cesantea a miles de docentes que habían concursado en la época
del peronismo. Y otra cosa también muy impresionante es la derogación de la Constitución de 1949, que fue una de las constituciones más avanzadas y más progresistas de la época. Se deroga esa constitución por un decreto ley y se vuelve a la vieja Constitución del 53. Y algo muy interesante que se lo hace el 1 de mayo, y lo hacen el 1 de mayo porque era el Día de los Trabajadores, una fecha súper importante en el peronismo, y además porque el 1 de mayo era el día en el cual Urquiza se había levantado, había comenzado su levantamiento en contra de Rosas, ¿no? Rosas, que había sido un gran caudillo popular del siglo XIX, a Perón permanentemente se lo identificaba con Rosas, ¿no? Y los antiperonistas jugaban con esta comparación. Entonces hay una política tremendamente represiva, persecutoria, tanto a nivel policial, cultural, político, sindical, y un intento de desterrar absolutamente el peronismo de la política argentina con un uso de la violencia total, ¿no? Y un terrorismo de Estado directamente, y esto va a generar un proceso de resistencia peronista, digamos, ¿no? De la mano de la autodenominada Revolución Libertadora va a haber un proceso de resistencia peronista que va a surgir de manera espontánea y popular, muy desorganizada, y que Perón en el exilio va a intentar ir organizando con su primer delegado. Perón va a nombrar un delegado que se va a llamar John William Cook, quien había sido el diputado más joven de la primera Cámara de Diputados peronista, ¿no? Del 46, y John William Cook representaba, digamos, el peronismo más radicalizado, más duro, y va a ser el que va a intentar coordinar de alguna manera esa resistencia. Además, Perón nombra a Cook como el primer delegado y como el único de los herederos de Perón. Después nunca más Perón nombró un heredero, ¿no? Y Perón lo va a convocar a Cook para lo que él decía quilombificar el país, ¿no? Hacer una gran revolución popular para poder derrotar a la Libertadora. Esa resistencia ha dado lugar a muchísimas anécdotas, ¿no? De una gran creatividad popular. Por ejemplo, una de las cosas que hacían era pintar con graffiti, ¿no? Perón vuelve, poner lo que se conoce como los caños, bombas artesanales, boicots, pequeñas huelgas, bueno, una lucha popular muy activa. Y como parte de esa resistencia va a haber un acontecimiento muy, muy importante, que es un levantamiento peronista cívico-militar que ocurre en junio de 1956, liderado por dos generales, Valle y Tanco. Ese levantamiento va a ser reprimido fuertemente y particularmente Valle y otros militares van a ser fusilados, y también es muy conocido en la Argentina el fusilamiento de civiles, ¿no? Fusilamiento totalmente ilegal, todos los fusilamientos fueron absolutamente ilegales, pero los fusilamientos de civiles fueron clandestinos, ¿no? Y la autodenominada Revolución Libertadora lo que demostró claramente era que esa libertad era para muy pocos, era para la élite y para los sectores altos y algunos sectores medios, y que en realidad lo que estaba imponiendo era una dictadura para las amplias mayorías, ¿no? Fue una de las épocas más luctuosas, pero hay que recordarle a la audiencia, tanto argentina como no argentina, que el ex ministro de Cultura de Macri, en un tuit, dijo que el golpe de Estado que más le había gustado y que más celebraba era esta Revolución Libertadora, ¿no? O sea que nosotros seguimos marcados por esa tendencia, ¿no? Y seguimos marcados por una disputa muy fuerte en torno a peronismo y antiperonismo, y la élite argentina sigue en ese sueño de erradicar el peronismo para siempre. Pablo Abelluto, el ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, que eligió ese golpe de Estado como su favorito. Todo el recorrido que hizo Juan Francisco, impresionante, de ese proceso de golpe militar y de gobierno de facto, es de apenas 3 años, ¿no? Septiembre del 55 hasta 1958, y después viene toda una normalización en la cual se pretende que se vuelve a la democracia, pero con la principal fuerza política popular proscripta y con su líder exiliado y sin la posibilidad de volver al país a competir. Sigue todo un proceso que hoy parece repetido, ¿no? Hay una suerte de intención en la Argentina de sectores de poder de anular, de desaparecer, de silenciar a un sector político, al peronismo, una persecución contra la principal referente de ese espacio y una idea de revolución libertadora sin armas, o ni siquiera sin armas, ¿no? Porque de repente apareció una pistola en una manifestación apuntándole a la cara a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se repiten, o en realidad cómo continúan los mismos procesos, más allá de que uno les pone un comienzo y un final en una época puntual?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, recordar eso, lo que vos decías, que se abre un periodo a partir del 58, que generalmente a nosotros se nos enseña como un periodo democrático, pero en realidad no tiene nada democrático, como vos bien decías, una etapa de proscripción, ¿no? Del 58 al 66, donde el partido mayoritario estaba proscripto, no podía presentar sus candidatos, y donde el líder abrumadoramente mayoritario estaba en el exilio proscripto. Lamentablemente nuestra historia sigue enmarcada por esta disputa, ¿no? Debido a que nosotros no podemos resolver nuestros problemas de fondo, es como que permanentemente nos mantenemos en una espiral. Yo no creo que la historia se repita, como Marx decía, ¿no? Como tragedia, como farsa, primero como tragedia, después como farsa, pero claramente en América Latina, debido a que por la resistencia de los poderes omnímodos y los poderes concentrados y sobre todo las oligarquías, lo que ocurre es que no hay una posibilidad de un desarrollo pleno, digamos, de las potencialidades de nuestro país y de la resolución de los conflictos, ¿no? Por eso también estos héroes populares y estas heroínas populares, a pesar de que las matan, a pesar de que las persiguen, a pesar de que las proscriben y a pesar de que han secuestrado sus cuerpos, siguen teniendo muchísimo peso en la memoria popular, ¿no? Por eso vuelve el zapatismo, por eso vuelve el chavismo, por eso el sandinismo, por eso el peronismo. Digamos, le han tirado con todo lo que han podido, y no es metáfora, realmente ha habido un nivel de violencia política gigantesca, y la Argentina, vos fíjate, Pablo, es bastante paradójico porque la Argentina tuvo un nivel de violencia política gigantesca que es inentendible cuando uno lo piensa en términos socioeconómicos, porque la sociedad argentina en ese momento era una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? En términos de igualdad económica, en términos de educación pública, salud pública, que la actual. Y sin embargo, hubo un nivel de persecución y de violencia política gigantesco, ¿no? Y que tiene que ver con este odio de clase, odio racial, odio hacia lo popular de parte de los sectores oligárquicos y más concentrados, ¿no? Y obviamente seguimos enmarcados en esa historia, ¿no? Y claramente los sectores neoliberales y de derecha muy explícitamente han planteado, ¿no? La desaparición del peronismo, y ese es su sueño eterno, ¿no? Juan, siempre te pedimos que nos recomiendes también libros para seguir estas historias, para ir directamente a distintas fuentes, así que sumamos en esta oportunidad también ese pedido de recomendaciones. Bueno, sobre este periodo hay muchísimo, ¿no? Yo siempre recomiendo la biografía de Norberto Galasso sobre Perón en 2 tomos, una biografía muy interesante, ¿no? Que aborda tanto toda la trayectoria de Perón y todo este periodo. Hay una biografía muy interesante de un autor norteamericano que se llama Joseph Page, que es muy interesante porque él ahí plantea, ¿no? Justamente como Perón, a pesar de que tiene una mirada menos cercana a Perón, es interesante porque él por ejemplo, plantea que Perón siempre fue una figura que rehusó el uso de la violencia, ¿no? Que a pesar de haber sido acusado, ¿no? de violento, de autoritario, siempre evitó, ¿no? El uso de la violencia y siempre tuvo un compromiso con esta idea de una revolución pacífica. Y eso me parece interesante porque los sectores de derecha, liberales conservadores, han negado eso sistemáticamente. Después, sobre la Libertadora, particularmente, y sobre este periodo, hay un libro de María Estela Spinelli que se llama Vencedores Vencidos, y hay otro libro de un compañero y amigo que se llama Marcelo Koenig, que también se llama Vencedores Vencidos, ¿no? Es un muy buen título para este periodo. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a terminar pasando es que la Libertadora no va a poder estabilizarse, ¿no? Después también sobre la resistencia peronista, bueno, está el famoso Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que habla sobre estos fusilamientos, ¿no? Que decíamos de José León Suárez a partir del intento de revolución fallida de junio del 56, peronista me refiero, y también sobre este periodo de la resistencia peronista recomiendo mucho La correspondencia entre Cook y Perón, que es sumamente interesante, ¿no? En 2 tomos, y los documentos de Roberto Bachetti, que ha compilado una serie de obras con documentos sobre la historia del peronismo y particularmente la resistencia peronista, que vale muchísimo la pena. También siempre recordar a Leonardo Fabio, ¿no? Perón, Sinfonía de un sentimiento, que nos acerca, ¿no? De manera cinematográfica toda la trayectoria del peronismo, pero también particularmente este periodo tan difícil, ¿no? Donde básicamente la élite liberal conservadora y colonial de nuestro país lo que intentó fue volver el tiempo atrás, ¿no? Volver el tiempo atrás y desterrar lo que había sido el peronismo y volver a la época de la oligarquía. Revolución libertadora, golpe de Estado fusilador. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, en Al Carajo. Compañero, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo, una gran alegría estar acá, a pesar de que estamos hablando de este acontecimiento, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Para que evitemos justamente que la historia se repita y para que tengamos conciencia nacional, popular y latinoamericanista, así que será hasta la próxima semana. Seguimos con el programa. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo.
identidad, música y cultura de América Rebelde. Estamos transitando el capítulo número 29 de la 13ª temporada de Al Carajo, recorriendo las noticias, la política, las luchas de América Latina y el Caribe, y también la cultura, la música que suena en el aire es parte de esa cultura y de esa identidad, y también lo es la comida. Mavi Sosa nos lleva a seguir recorriendo el mapa del continente en este segmento a través de los sabores y los platos tradicionales, la cocina de los pueblos. Mavi, vamos con vos. Nos vamos, Pablo, y nos llevamos toda la audiencia, por supuesto, hacia Perú. Vamos a conocer las papas a la huancaína, uno de los platos más representativos, junto al ceviche, por supuesto, que tiene este país, que tiene una extensa y una deliciosa gastronomía. La receta de las papas a la huancaína pasó de generación en generación. La historia más conocida sobre su origen afirma que surge durante la construcción del ferrocarril central del Perú en el tramo de Lima hacia Huancayo. Las mujeres de la zona, las huancaínas, eran las encargadas de preparar la comida para los trabajadores, y ellas fueron quienes comenzaron a hacer esta preparación, que consistía en papas sancochadas que eran servidas con una salsa que las bañaba. Esa salsa era de queso mezclada con ajíes y leche. Por eso su nombre es papas a la huancaína. En la actualidad, la preparación se realiza en licuadoras o algún artefacto que procese alimentos. Antes esto se realizaba triturando todos los alimentos. Les cuento cómo se prepara. Primero hay que preparar la salsa. Para esto, introducir media taza de leche, una cebolla pelada y salteada, 2 ajíes amarillos sin sus semillas, 200 gramos de queso fresco o queso de cabra muy tierno y 5 galletitas saladas o bizcochos crocantes. Cuando esté triturándose, agregar de a poco 50 centímetros cúbicos de aceite y terminar de procesar hasta que la crema esté en un punto medio de espesor. Por otro lado, pelar 6 papas grandes y cocinarlas en una olla con agua suficiente y con sal. El tiempo de cocción es aproximadamente, ya que se ponen las papas enteras, entre 25 y 30 minutos si las papas son muy grandes. Se puede probar el punto de la papa con un palillo o una madera larga para no romperlas. En el momento de servir, se cortan las papas en rodajas y se las coloca sobre hojas de lechuga. Luego se las baña con la salsa y se agregan 3 huevos duros cortados en mitades y aceitunas negras. Acompañamos las papas a la huancaína con música popular de Huancayo, en un registro tomado directamente en los bailes callejeros, interpretada por los músicos barriales de la localidad del centro-sur de Perú. De ahí vienen las papas a la huancaína que nos contó Mavi cómo preparar, pero se comen en todo Perú y vía Al Carajo por la radio las llevamos a otros rincones de América. A esos otros rincones también vamos en este programa con la información en voz propia desde los territorios. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. En este bloque cumplimos una recorrida por distintos países de la mano de las radios comunitarias y populares de cada uno de los pueblos, en este intercambio que hacemos construyendo esta contraagenda política, informativa, comunicacional. Nos vamos ahora hasta Ecuador sobre la propuesta de reforma constitucional que está presentando el presidente Guillermo Lasso
8 puntos, entre ellos seguridad ciudadana, narcotráfico, medio ambiente, con mucho recelo por parte de los movimientos populares ante la raíz neoliberal del gobierno que quiere impulsar estos cambios. Compartimos en Al Carajo un informe bien completo con las miradas de las agrupaciones, los sindicatos, los referentes indígenas, de la mano de la red Corape, desde Quito, crónica de Rolando Góñez. Luego que se conocieran las 8 preguntas de la consulta ciudadana que impulsa el gobierno nacional, los representantes del Frente Popular expresaron que esta no resolvería los problemas de fondo que atraviesa el país. Así lo dijo Nelson Erazo, presidente de esta central sindical. Nosotros somos partícipes de que se le consulte al pueblo ecuatoriano, pero que se le consulte en las necesidades más elementales, que se le consulte preguntas que resuelvan las necesidades de los trabajadores y los pueblos. No pueden ser consultas como estas que no resuelven en nada las cosas, es decir, lo que buscan es tener un efecto distractor y no resolver los problemas profundos de la sociedad ecuatoriana. Mencionó que el gobierno con esto busca oxigenar al Estado debido a la poca aceptación que al momento tiene. No vamos a permitir que el gobierno, mientras nos pone a discutir la consulta popular, pretenda seguir avanzando en las privatizaciones de las empresas estatales, como en el caso de las empresas eléctricas con el decreto 540. Ney Padilla, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, PEUE, mencionó que dentro de esta consulta no se toma en cuenta al sector estudiantil, por lo que estarían en contra de este referéndum. La realidad es que esta consulta no comprende aquellos elementos que deben ser solucionados de manera inmediata y oportuna, puesto que deberían establecerse preguntas ligadas al incremento de presupuesto para la educación, para la salud, para la vivienda, a la no privatización de empresas estatales, como anhelan los grupos de poder. Para el presidente de la Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, Roberto Rodríguez, esto es una distracción para el pueblo ecuatoriano. No resuelve los problemas que el pueblo tiene. Más allá de resolver, como ya se ha dicho, es una distracción que quieren hacerle al pueblo. Una razón más por la que se ratificó la jornada de movilización para este 21 de septiembre. Así lo precisó Nelson Erazo. Vamos a levantar con fuerza la movilización del día 21 de septiembre en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demandando del gobierno nacional que se realice un plan de pagos de los más de 24.500 millones de dólares que le adeuda el Estado al IES. Pero adicionalmente esta acción también va en defensa de las empresas estatales. Representantes sindicales que mencionaron que estarán vigilantes a las decisiones que tome el gobierno, ya que en esta consulta se buscaría que el Ejecutivo designe autoridades, lo que hasta el momento lo viene haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía y otros organismos. Rolando Góñez, Corape, informa. Y la siguiente parada es Venezuela. Informe desde Radio Fe y Alegría, desde Caracas, con un nuevo acto de intromisión en la soberanía por parte de Estados Unidos sobre el país bolivariano, una imposición judicial de un tribunal norteamericano que quiere obligar al Estado venezolano a pagar una compensación multimillonaria a una empresa privada por decisiones soberanas tomadas en Venezuela. Informa José Blanco. Saludos para América Latina y el Caribe. Venezuela recibió la información por parte de un juez de Estados Unidos, específicamente de Washington, de nombre Carl Nichols, que debe cancelar la suma de $8.700 millones a la empresa petrolera norteamericana ConocoPhillips. El juez señaló que el dictamen es producto de compensación por apoderarse de los intereses de la compañía energética en proyectos petroleros. Desde Radio Fe y Alegría Noticias conversamos con el politólogo Martín Pulgar sobre la querella internacional contra Venezuela. El politólogo afirmó que esta decisión demuestra el continuismo de la política de presión hacia la dirección política del país. Agregó el politólogo que dirigentes de oposición contribuyen a que se despoje de los activos venezolanos ubicados en el exterior.
Esto no es más que la continuación de la política de presión contra Venezuela para doblegar a la revolución bolivariana y todo lo que ella significa. ConocoPhillips plantea una demanda contra PDVSA por una serie de incumplimientos que están íntimamente asociados a las sanciones y donde Venezuela no ha podido defenderse, producto de que la defensa de Venezuela la hace el equipo de Guaidó. Imagínense la consecuencia de lo que eso significa. Por supuesto, Venezuela no se puede defender y el tribunal ordena a Venezuela a que pague lo que ConocoPhillips ha supuestamente demandado, sin una defensa por parte de Venezuela, tomando en cuenta que el procurador de Guaidó fue parte consustancial de esas empresas cuando demandaron en su momento a PDVSA previa a la asignación de Guaidó como autoproclamado. Es decir, aquí hay un pagarse y darse el vuelto entre ellos mismos. ¿Qué significa todo esto? Por supuesto, la apropiación, seguir apropiándose de los bienes que Venezuela tiene en el exterior y doblegar la revolución bolivariana a partir de la confiscación de los recursos que Venezuela por años ha ido construyendo como bienes de la patria y bienes del pueblo venezolano en otros países. En este caso van por Citgo y van por los bienes y las reservas que Venezuela y los depósitos de cuentas venezolanas que Venezuela pueda tener en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Para el politólogo, los acuerdos que se aprobaron en el mes de mayo entre Estados Unidos y Venezuela no se han cumplido por parte del gobierno norteamericano, entre ellas levantar las sanciones. Estados Unidos actúa en base a presión, una negociación en este caso presionando fuertemente para que Venezuela ceda. Prácticamente no es una negociación donde ganan dos, sino es prácticamente la claudicación, es decir, la rendición. Eso es lo que pide Estados Unidos, un cambio de régimen o la imposición de los planteamientos que hace Estados Unidos sobre Venezuela. En este caso, una negociación. Esa negociación que se planteó inicialmente a partir del conflicto entre Ucrania y Rusia implica que Venezuela le podía vender a petroleras y a países occidentales, como llaman ellos, europeos y Estados Unidos, y ellos abrían una ventana para que Venezuela pudiera exportar algo, pero no implicaba el levantamiento de las sanciones. De la misma forma, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer a través del Departamento de Estado que continúan las sanciones en contra de Venezuela. Según el gobierno norteamericano, Venezuela no ha cumplido con los acuerdos. Desde Venezuela, reportó José Blanco. Y el último destino informativo para este enlace es Guatemala, donde se convocan nuevas marchas contra la situación económica y las políticas del gobierno neoliberal de Alejandro Yamatei. El informe a través de la Federación de Escuelas Radiofónicas de Guatemala, vía nuestro colega en Centroamérica, Juan Pablo Montenegro Rojas. Saludos amigos y amigas, reciban la información desde Ciudad de Guatemala. Las autoridades ancestrales de diversas comunidades del país anunciaron una marcha pacífica desde 3 puntos de la ciudad capital. Mediante un comunicado exponen sus demandas, entre las que destaca controlar el alza de los precios de los productos de la canasta básica. El recorrido se terminará en la Plaza de la Constitución, en el Parque Central, en la zona 1 capitalina. Las demandas que exigen las autoridades de los diversos territorios son generar acciones para que se respete la autonomía de las instituciones estatales, además declarar de urgencia la reparación de la red vial que está en pésimas condiciones. Según ese comunicado, también se solicita el cese a la criminalización de los pueblos indígenas, periodistas, jueces y fiscales. Al organismo legislativo puntualmente se le solicita que archive iniciativas de ley que atentan contra la población, además de definir un presupuesto que realmente responda a las necesidades de la población guatemalteca y a que se evite una campaña electoral por parte del partido oficial con recursos estatales. Al Ministerio Público se le solicita que de forma inmediata cese la criminalización contra fiscales, jueces, periodistas y pueblos indígenas, que investigue casos de corrupción y se encarcele a funcionarios que han sido señalados de cometer actos de corrupción. También la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. A la Corte Suprema de Justicia le solicitan que defina independencia judicial, que jueces y magistrados objetivos e imparciales no sean víctimas de criminalización. Un cese también
a la violación de derechos humanos de toda la población guatemalteca y a perseguir a quienes cometen delitos de corrupción. También actuar en objeto con imparcialidad y apegada a la ley. Así es como se anuncia esta movilización que estará partiendo de 3 puntos de la ciudad capital. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER informa Juan Pablo Montenegro Rojas. La actualidad política del continente en Alcarajo, en voz propia, desde las radios comunitarias, desde cada uno de los países. Guatemala, gracias a Juan Pablo Montenegro Rojas, de la Federación de Escuelas Radiofónicas Guatemalteca, por este último reporte. También a José Blanco, de Radio Fe y Alegría, desde Venezuela, y a Rolando Goyes, de la Red Corape de Ecuador. Fue la última vuelta informativa de este capítulo 29, temporada número 13 de Alcarajo. Lo último que nos queda es ir a la Biblioteca Universal Latinoamericana y abrir nuestro libro elegido en este 2022. Es Rosario Tijeras, del colombiano Jorge Franco. Bonito como se riega y la verdolaga. Lee Mavi Sosa. ¿No le tenés miedo a la muerte, Rosario?, le había preguntado. A la mía no, contestó, pero sí a la de los otros. ¿Y vos? Yo le tengo miedo a todo, Rosario. No supe si se refería a las muertes que ella había causado o a las de sus seres queridos, porque pienso que su gordura post-crimen está más relacionada con el miedo que con la tristeza por la pérdida. Cuando salí del shock, después de saber que Rosario mataba a sangre fría, sentí una confianza y una seguridad inexplicables. Mi miedo a la muerte disminuyó, seguramente por andar con la muerte misma. Yo me la imagino como una puta, así me la describió, de minifalda, tacones rojos y manga sisa. Y con ojos negros, le dije yo. Como parecida a mí, ¿no es cierto? No le molestaba parecérsele, ni encarnarla. Hubo una época en que se maquillaba la cara con una base blanca y se pintaba los labios y los ojos de negro. Y en sus párpados se ponía polvo morado, como si tuviera ojeras. Se vestía de negro, con guantes hasta los codos, y del cuello se colgaba una cruz invertida. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de este capítulo número 29 de Al Carajo, número 29 de esta temporada, 13ª, año 2022, en el cual recorrimos una vez más, como lo hacemos semana a semana, la contraagenda informativa y política del continente americano, de la patria grande, de Tijuana hasta Tierra del Fuego, del Atlántico hasta el Altiplano, con noticias, con actualidad territorial, con cultura, con historia, con música. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Mavi Sosa estuvo en las lecturas, en las comidas y en las canciones. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, en la columna de historia, por supuesto. Y los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas y alternativas de América Central, del Caribe y de América del Sur, compartiendo la información en voz propia desde cada uno de los territorios en el aire de Al Carajo. Cerramos acá, nos vamos a reencontrar en exactamente una semana. Para quienes escuchan a través de los diales, el programa se reproduce en alrededor de 50 radios de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de la República Argentina. Así que te invitamos en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en el que nos escuchaste en esta ocasión.
y a través de las plataformas en cualquier momento. Subimos todos los programas a nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, y también nos entrelazamos vía redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram con el nombre de nuestro programa. Se vienen semanas definitorias, fundamentales para el futuro próximo de la región. Se vienen las elecciones en Brasil y avanzan los procesos en todos los rincones del continente. Así que tenemos mucho trabajo por delante y lo vamos a cumplir y a encarar con mucho compromiso y con mucha pasión por la patria grande y por América Latina unida. Nos encontramos en el próximo episodio de Al Carajo. Gran abrazo a todos y todas y gracias por la escucha. Hasta pronto. Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa